la autoridad y dirección. 4, la dependencia y responsabilidad. Entonces, hemos dicho que las 4 condiciones básicas para el diseño de cargos es primero, es el contenido del cargo, que es el conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá desempeñar. Otra condición es cómo deben desempeñarse las tareas o las atribuciones, los procesos y métodos de trabajo. 3, ¿a quién deberá reportar el ocupante del cargo? Su responsabilidad. ¿Quién es su superior inmediato? ¿No es cierto? Y 4, ¿a quién deberá supervisar o dirigir? El grado de autoridad sobre sus dependientes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son sus subordinados o dependientes? Esas 4 condiciones se tiene que eh, tener muy en cuenta al diseñar los cargos respectivos en una empresa. También, los cargos no son estables, estáticos ni definitivos, sino que están siempre en evolución, son dinámicos, van cambiando, ¿sí? Constante innovación y cambio para adaptarse a las continuas transformaciones que experimenta la organización. Esta pandemia, ustedes han debido ver que muchas empresas han quebrado, ¿no es cierto? Se, prácticamente se han reducido a la mínima expresión su organigrama, su personal, por las causas de que no han funcionado correctamente, ¿no es cierto? No han logrado cumplir los objetivos, simplemente no han funcionado por las cuarentenas debidas en el país y la economía ha sido bastante deprimente para estas organizaciones, por lo tanto, se ha reducido a su mínima expresión. Muchas empresas, ¿no es cierto? Muchas empresas se han reducido a su mínima expresión, pero también han debido ver que han existido empresas o actividades comerciales que se han activado, han crecido demasiado. Por ejemplo, las farmacias, ¿no es cierto? Las farmacias han tenido mayores utilidades en este tiempo de pandemia. Los laboratorios clínicos para hacer las pruebas del PCR, los hisopados, las pruebas serológicas, las pruebas de sangre, ¿no es cierto? Las pruebas de lisa, también los estudios biotecnológicos, laboratorios para hacer placas torácicas, tomografías. Por lo tanto, esas empresas han tenido mayores utilidades. La actividad del delivery, ¿no es cierto? Del delivery. Esas actividades han crecido bastante, todo se compra con esa actividad propia, por lo tanto, esas han sufrido un crecimiento por este efecto negativo para muchas empresas y positivos para estas empresas. Por lo tanto, la estructura organizacional de una empresa siempre va cambiando de acuerdo a las transformaciones y a la coyuntura de la sociedad. Muchas empresas, por ejemplo, las empresas de transporte, empresas ya sea de transporte terrestre o aéreo, han tenido reducción en su personal, ¿no es cierto? Han sido afectados. Otras, lamentablemente, por sus utilidades negativas, su superávit de pérdidas, prácticamente pérdidas en sus estados de resultados, han cesado, han tenido que quebrar, ¿no es cierto? Eso es importante que tomen en cuenta. Voy a hacer una recomendación cuando concluya el tema, ya estamos concluyendo, atención jóvenes, ¿qué es la evaluación del desempeño? La evaluación del desempeño, como su nombre dice, lo mismo que hacemos con ustedes, los evaluamos, ¿no es cierto? Del desempeño en clases, tomamos en cuenta ciertos parámetros, vemos quiénes ingresan puntuales con la debida anticipación, porque todas mis clases, ya les he dicho, están siendo grabadas, sabemos a quiénes admito posteriormente, después de 20 minutos, estoy admitiendo a sus compañeros. Por lo tanto, esa evaluación de desempeño, casi lo mismo se hace en una institución, ¿sí? En una institución. Por lo tanto, es importante ustedes que tengan en cuenta eso y se toman ciertos parámetros para evaluar el desempeño. Uno de ellos simplemente es la apreciación sistemática del desempeño de cada persona en función a las actividades que cumple, las metas y los resultados que debe alcanzar, su potencial desarrollo.
Lo mismo que hago cuando yo califico, doy actividades, doy tareas, hacen las actividades de cuestionario en el Kahoot, en Classroom, ¿no es cierto? Todas esas actividades me están sirviendo para juzgar o estimar el valor, la excelencia, las cualidades de cada persona sobre la contribución a fines a la organización. En este caso, a ustedes al el cumplimiento del aprendizaje que ustedes tengan. ¿Sí? Es importante eso. También todas las organizaciones se ocupan de medir, evaluar y controlar tres aspectos principales. Vamos a ver tres aspectos. El primero, los resultados, ¿sí? Concretos y finales que se pretende alcanzar dentro de un determinado periodo. El desempeño, simplemente el comportamiento o medios instrumentales que se pretende poner en práctica y las fases de éxito, ¿sí? Aspectos fundamentales para que la organización sea exitosa en sus resultados y su desempeño. Estos tres aspectos se debe tomar en cuenta cuando se evalúa los resultados, el desempeño del personal y el éxito que ha tenido para lograr los resultados de la institución. Siempre una evaluación de desempeño debe ser con vista orientada hacia el futuro, ¿sí? Para disponer de todo potencial humano de la organización. Siempre la evaluación debe ser orientada hacia el futuro, jóvenes. También se debe responder 6 preguntas fundamentales en la evaluación del desempeño, que como cuando ya saben, dentro de ellas solo vamos a tocar una importante. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? ¿Qué desempeño se debe evaluar? ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? ¿Quién debe evaluar el desempeño? ¿Cuándo se debe evaluar el desempeño? ¿Cómo se debe comunicar la evaluación del desempeño? Entonces, para hacer la evaluación del desempeño, no se le ocurre como administrador, yo voy a hacer este mes porque está haciendo frío, o lo voy a dejar para noviembre, diciembre, para la etapa de verano, sino tiene que haber una planeación respectiva, una planificación de qué fechas van a ser las evaluaciones de desempeño dentro de una organización. Lo mismo que ocurre en la parte académica en la universidad. Se tiene una planificación antes, ¿no es cierto?, para determinar qué días o qué meses se van a colocar las evaluaciones de desempeño del primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, ¿no es cierto? Aquí voy a tomar en cuenta el tema número 4, acá. ¿Quién debe evaluar el desempeño? Nosotros tenemos que designar una persona que no sea juez ni parte para evaluar el desempeño. Cuando hablo de juez y parte, que no sea, que no tenga una afinidad de un cuarto grado de consanguinidad, que no evalúe a su primo lejano, a su posible esposa en el tiempo, a su enamorado. Con seguridad la evaluación va a salir pues 100 puntos, ¿no es cierto? Por más deficiente que sea ese personal en el trabajo. Es muy importante tomar y preguntarnos estas preguntas, ¿sí? Tenemos que hacerlo de manera adecuada, planificada. También vamos a ver acá 5 aspectos para poder evaluar el desempeño. Solo vamos a nombrarlos, ustedes lo van a leer, ¿sí? Posteriormente. Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño, hemos dicho que vamos a ver los 5, el de escalas gráficas, a través de cuestionarios de entradas y salidas que te reflejan el porcentaje gráfico del desempeño del personal. La selección forzada, prácticamente cuando vos determinas dentro de tu organización en qué manual, en qué flujo del proceso estamos teniendo un bajo rendimiento. Por lo tanto, determinamos que la investigación de campo, determinamos puntos importantes dentro del organigrama y verificamos a quiénes vamos a evaluar. Los incidentes críticos, cuando tenemos mayores utilidades, evaluamos el por qué estamos teniendo, verificamos por qué ha ocurrido el incremento en los procesos y cuando tenemos utilidades o negativas, pérdidas, ¿no es cierto? Verificamos por qué consecuencias en el proceso, qué causas están ocasionando estas pérdidas. Eso sí, lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Y las listas de verificación, simplemente hacemos una evaluación donde hacemos un checklist para verificar si cumple o no dentro del proceso este personal de acuerdo al manual de funciones para lograr los objetivos institucionales propios, ¿sí? Entonces, hemos dicho que son las escalas gráficas, en métodos tradición, la selección forzada,
También hemos dicho la investigación de campo y también lo que hemos visto es los incidentes críticos. Hemos hablado de el éxito o el fracaso, ¿no es cierto? Utilidad o pérdida y las listas de verificación que son checklists acá. Ustedes lo van a leer a profundidad, razonando, aprendiendo, conociendo lo que se está hablando, ¿sí? Por lo tanto, es importante dentro de los métodos tradicionales de evaluación del desempeño, se tome estas cinco métodos: escalas gráficas, selección forzada, investigación de campo, incidentes críticos y listas de verificación, ¿sí? Existen métodos modernos de evaluación de desempeño, como por ejemplo la autorrealización y la automotivación. Estos métodos modernos se aplican en países desarrollados, ampliamente desarrollados. Por ejemplo, estamos hablando de economías grandes, consolidadas, como Japón, empresas, organizaciones multinacionales, donde se da la potestad al empleado de planificar sus actividades, de verificar su tiempo, la autorrealización propia, ¿no es cierto?, para que ellos puedan cumplir con mayor eficiencia, eficacia, efectividad, todas las labores que tiene que realizar. ¿Para qué? Para lograr la mayor utilidad y el mejor desempeño dentro de una organización, ¿sí? En estas organizaciones, por la educación, por la cultura que tienen esos países desarrollados, se aplica estos métodos modernos de evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Donde se puede ver que la autoevaluación que hacen ellos propiamente y la autodirección que llevan en sus vidas para poder lograr los objetivos institucionales de acuerdo al desempeño propio de su cargo. Se enfoca la mayor participación del empleado en su propia planificación, planeación del desarrollo personal, concentrado al futuro y en el mejoramiento continuo del desempeño. ¿Sí? Imagínense en nuestra sociedad, en Bolivia, estos métodos modernos de evaluación de desempeño, no creo que, especialmente entidades públicas, no creo que se lleven a cabo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si decimos que van a ingresar, van a cumplir 6 horas, usted vea el trabajo, que con seguridad puede ser que ni siquiera vaya a trabajar toda una mañana, toda una tarde, o 2 días, 3 días, se acumula el trabajo y quiere hacerlo en fin de semana, ¿no es cierto? Es desde nuestra propia cultura, nuestra propia educación, ¿no es cierto? Pero también existen algunas ONGs que han aplicado estos métodos modernos de evaluación donde les han entregado su plan operativo, los logros que quieren alcanzar, no les vamos a controlar, ustedes tienen que cumplir sus metas y ustedes responden en un informe mensual al concluir el mes. Entonces, el empleado tenía que autodireccionarse, planificar sus actividades, al logro de sus actividades para cumplir ese plan operativo que se ha diseñado. Es muy importante eso que tomen en cuenta, jóvenes, ¿sí? Ahora vamos a ver un manual de funciones acá de una comercial, ¿sí? Cualquiera. Un manual de funciones casi tiene este formato. Tiene que estar identificación del cargo, los requisitos mínimos de quienes deben cumplir el cargo, el objetivo principal del manual de funciones o del cargo diseñado y las funciones esenciales o específicas, ¿sí? Específicas. ¿Qué debe hacer? Todos los manuales de funciones más o menos tienen esto, ¿sí? Un título, ¿no es cierto? La cabeza, donde está la identificación del cargo, está el cuerpo, el objetivo y los requisitos principales, y el pie, que son las funciones específicas de lo que se quiere lograr, ¿sí? También, jóvenes, lo que tienen que tomar muy en cuenta acá es que un manual de funciones puede ser flexible, tiene que adaptarse al tipo de organización que tiene la empresa, ¿sí? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos aspectos para poder elaborar un manual de funciones. Los manuales de funciones pueden variar en cuanto a formatos, pero tienen en general estas tres, cuatro partes, ¿sí? Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en cuenta esta situación, ¿ok? Ahora, vamos a ir a esta parte que es importante, donde sigo admitiendo a sus compañeros, ¿sí? Acabo de admitir a Alfaro, ¿sí? Jóvenes, la clase, la invitación, ya saben que tienen clase a las 7 en punto, ¿sí?
Hemos ido a tratar de ser tolerantes, traten de cumplir sus actividades, no pueden ingresar 7:30, ¿sí? Tarea número 6, actividad temática. Ojo, concluida la clase, ustedes van a realizar, ¿sí? Van a realizar esta actividad temática, no va a ser de autoevaluación como siempre hacemos, ¿no es cierto? Hoy van a hacer a mano, ¿sí? Y van a hacer esto, ¿sí? Vamos a dar las instrucciones respectivas. ¿Qué es lo que van a hacer? Ingresar a Classroom, cuando les diga todavía no. Enviar la tarea, manual de funciones. Realizar a mano y con buena letra. La tarea lo tienen que hacer a mano y con buena letra, ¿sí? Escribir en su cuaderno de esta asignatura. Ojalá tengan cuaderno. No porque estamos llevando las clases sincrónicas de manera virtual, todo lo tengan en la nube, ¿no es cierto? No creo. Sacar una fotografía de lo que hizo. En lo posible traten de convertirlo al PDF, esas fotografías, para que sea un solo documento, ¿sí? Sacar una fotografía. Cuando hablo de fotografía, por lo menos una fotografía muy buena, ¿sí? Muy buena. Subir a Classroom hasta las 9 en punto de hoy, del día miércoles 27 de agosto del 2020. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya hemos dicho que me van a hacer un manual de funciones, así estaba en el objetivo temático de esta clase, ¿sí? Pero un organigrama de cualquier empresa no conocen a cabalidad el funcionamiento, no conocen los cargos, el desempeño, pero lo vamos a adecuar al organigrama del curso, de este curso, segundo A en este caso, ¿no es cierto? Tiene un presidente, perdón, un vicepresidente, un secretario de Hacienda, un secretario de Deportes, un secretario de Cultura y un secretario de Conflictos. En este caso vamos a modificar este organigrama y me va a decir la presidenta qué cargo está de más o qué cargo falta. A ver. Lizeth, en este caso, secretario de Cultura y secretario de Conflictos no tenemos. eh, Ahí entraría un secretario de Deportes. ya, existe secretario de Hacienda, Tesorería, me imagino. Sí, sí, Lizeth. Secretario de Deportes hay, existe. Sí. Ya, ¿y quién es el encargado de hacer las fiestas, las convivencias? ¿O no hay? No tenemos, Lizeth, simplemente elegimos cuatro personas nada más. Porque hacen méritos. Murillo debe estar en primera plana o no. Sí, Lisa. Murillo es vicepresidente. Ah, ya, bueno. Entonces solo son dos, entonces eliminamos esta estructura. También, ¿y cómo participan en las fiestas, en los eventos, convivencias que hagan? No hay. El Bueno, entonces, presidente creo que siempre está. ok, el presidente es el encargado, el vice entonces. Ok. Esta Ujú. estructura está bastante reducida, pero se aplica a la propia actividad empresarial, bueno, a la actividad del curso, ¿sí? Ahora sí, así está, con cuatro personas, ¿no es cierto? Presidente, Sí, vicepresidente, secretario de Hacienda ujú. y secretario de... ¿Correcto? Sí, Sí. Lizeth, está bien. Ok. Ahora, ¿qué van a hacer? Ustedes ya saben, dentro de este organigrama, ya sea grande o pequeño, todo el curso sabe qué función cumple un presidente, qué función cumple un vicepresidente, qué función cumple un secretario de Hacienda, un secretario de Deportes. Se supone que en este manual de funciones el presidente es la máxima autoridad, ¿no? La autoridad superior, ¿no es cierto? Y no depende de nadie, ¿no es cierto? En este caso, arriba no hay más, pero sí tiene dependientes y tiene dependientes o subordinados, tiene al vicepresidente y también al secretario de Hacienda y de Deportes, ¿no es cierto? Es así, con la explicación temática que hemos tenido. Entonces, acá yo tengo diseñado un manual de funciones donde ustedes tienen que copiar este formato, manual de funciones, hacerlo a mano, identificación, denominación del puesto, jerarquía, dependencia, depende. Acá, denominación del puesto, presidente. Jerarquía a nivel superior, ¿no es cierto? Mínimamente, o jerarquía número 1, la máxima, ¿no es cierto? Dependencia o dependientes. En este caso,
dependencia no, ninguno, pero dependientes colocan ahí el vicepresidente, el secretario de Hacienda, el secretario de Deportes. Denominación de los puestos bajo su supervisión y ahí colocan los puestos que han visto, ¿no es cierto? Solo es una idea. Objetivo, responsabilidad del puesto, del vicepresidente o del presidente en este caso, o del secretario de Deportes. El objetivo es participar de todas las actividades deportivas que tenga la facultad en representación del curso, ¿no es cierto? Es un objetivo general. Funciones principales, uno, participar en el campeonato tanto, motivar a hacer deporte entre los compañeros, me imagino, ¿no es cierto? ¿Qué requisitos? Debe ser mínimamente que sea del segundo A, ¿no es cierto? Pertenezca al curso, que no tenga otra carrera, ¿no es cierto?, que esté estudiando porque no va a tener el tiempo respectivo. Ustedes ya pueden ver las funciones que van a realizar de acuerdo a la actividad propia que ustedes conocen, ya conocen qué hacen estas actividades, de acuerdo al organigrama. Este organigrama solo es una referencia. Todo esto del organigrama y de las actividades que tienen que presentar, la tarea número 6, el organigrama y el formato de manual funciones va a estar colgado en Classroom en la tarea número 6 cuando terminemos la clase. ¿Ok? ¿Está bien, jóvenes? ¿Se ha entendido? Sí, listen. Sí, Muy, dicen. Sí, listen. muy bien, no hay dudas, ¿no? Sí, dicen. Ok, no hay dudas. Entonces voy a concluir la clase, no sin antes siempre recomendarles que se cuiden, cuiden a su familia, no salgan innecesariamente, se abrigan y si salen, tengan los elementos de bioseguridad para no perjudicar a sus integrantes de su familia, ¿ok? Cuídense que todavía seguimos en pandemia. Por lo tanto, dentro de 3 minutos van a ingresar a Classroom, a tareas y van a verificar la tarea correspondiente para poder elaborar. Tienen un plazo, 9 en punto, lo tienen que hacer a mano, ¿sí? Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego, listen. Muchas gracias, dicen. Bueno, Que les Listen, vaya hasta muy bien, luego. jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, listen. Hasta luego, Lice. Mientras están saliendo poco a poco jóvenes, una recomendación. Las clases van a ser a las 7 en punto, con una pequeña ampliación de 5 minutos, 7 y 5. Ya no voy a admitir, estaba admitiendo hasta en el minuto 35, 36. Ok, jóvenes, sean puntuales. Nos vemos la siguiente clase.